continuar con la presentación Operaciones de seguridad eficientes, accionar los datos y minimizar el riesgo, que realizará Javier Rodríguez, vicepresidente de Ventas para Latinoamérica de Gurukul, en la que nos hablará cómo es posible, por medio del uso abierto e inteligente de los eventos, telemetrías y detecciones individuales que se generan en el entorno corporativo, generar claridad definitiva sobre el ciberriesgo en ambientes doble cloud y la red local, como son solo uno y los usuarios son elementos de alta incertidumbre. Para establecer dónde pueden existir compromisos y amenazas reales, se invita a usar todo tipo de evento para construir una línea de operación adecuada a las necesidades de la organización. Javier es ingeniero y profesional en ventas de CIEM y UEVA y operaciones de seguridad, enfocado durante los últimos 7 años en proyectos de CIEM de última generación, especialmente en banca y finanzas, gobierno y desarrollo. Apasionado de las tendencias tecnológicas y el valor agregado que pueden proporcionar las organizaciones, le damos una calurosa bienvenida a Javier. Javier, bienvenido. Con mucho gusto. Es para todos, ¿me escuchan bien allá? Ok, perfecto. Antes de iniciar, mientras corre ese video promocional que es muy cortico, les cuento de Gurukul. Somos una compañía enfocada en soluciones para la operación de seguridad, las actividades que se desarrollan en un SOC. Estamos clasificados dentro del segmento de CIEM, como se veía ahí en uno de los slides. Somos una compañía en este momento calificada con la visión más amplia en lo que es analítica para ciberseguridad específicamente, y de nuevo redundante, para todo lo que se desarrolla en el SOC. Tenemos más de 10 años de experiencia en el mercado, estamos muy recientes en Latinoamérica y finalmente nuestro enfoque inicial estuvo a partir de UEBA, del concepto de análisis de usuarios y entidades de seguridad. Entonces, uno de los mensajes que queremos dejarles hoy a las personas que están en esta charla, más allá de hablar en detalle de nuestra tecnología, siempre tratamos en nuestras presentaciones de dejar algunos tips de qué es lo que se puede hacer dentro del Centro de Operaciones de Seguridad, dentro del SOC, dentro de la línea de operación, precisamente para estar al día, para ser más eficientes, para hacer esa dinámica de nuestros equipos de trabajo de las diferentes líneas, Tier 1, Tier 2, Tier 3, mucho más fácil. Entonces, en esta ocasión, para hablar de operaciones de ciberseguridad eficientes, vamos a hablar de cómo accionar los datos, específicamente de búsquedas basadas en patrones. Entonces, vamos a dar un primer vistazo y finalmente, pensando en una arquitectura de lo que es la operación de seguridad, tenemos fuentes de datos, tenemos telemetrías, está toda la información que se puede generar en el cloud. Toda esa información, en algún momento, en alguna instancia, se puede recolectar en formato de eventos, Syslog, JSON, todo lo que viene a mi plataforma de gestión de eventos de seguridad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Cuando hablamos de accionar los datos y cuando hablamos de buscar patrones, lo que queremos es extender todo ese tipo de conexiones, todas esas fuentes que para nosotros son vitales para generar la detección, a cosas que están ampliamente relacionadas con el negocio, y es donde existe el mayor riesgo. Tradicionalmente no se conectaban los eventos de un CRM, muy pocas veces se conectaban los eventos de una base de datos, y finalmente, si teníamos un caso específico para analizar respecto a un tampering, a un espionaje o a un robo de información específico en plataformas no tradicionales, que no siempre son los repositorios de datos, pues sin esa información no era posible establecerlo, y de pronto nos dábamos cuenta muy tarde o nunca nos dábamos cuenta. Entonces, precisamente accionar los datos nos invita a salir un poco de la caja y dejar de pensar en las fuentes tradicionales y ampliar todo ese esquema que tiene la línea de operación de un SOC a todo lo que está relacionado con el negocio. Entonces, finalmente esa información se recolecta en formato de logs, en formato de eventos, en cualquiera que sea la modalidad que se quiera enviar, y se analiza en un contexto amplio, se analiza como un todo. Algunos de los eventos me sirven para crear patrones de comportamientos.
Otros eventos tienen atributos que me sirven para añadir contexto. Y todo eso en conjunto me ayuda a calificar un riesgo de acuerdo a la información que se genera. En ese sentido, no nos enfocamos en empezar desde cero porque en los ambientes de nuestros clientes ya existen tecnologías avanzadas que de alguna forma están utilizando inteligencia, están procesando alertas. Existen ambientes que ya tienen arquitecturas de XDR, donde hay plataformas muy buenas que ya me están diciendo, mira, acá hay un evento de fuerza bruta porque ya revisé que esta persona tiene una desviación en la cantidad de ingresos fallidos versus la autenticación exitosa. Ya lo analicé. Entonces, yo puedo partir de ahí para establecer una relación directa con otras anomalías, calificar el riesgo y decir, mira, esto más allá de una fuerza bruta me está apuntando de pronto a una exfiltración de datos. Es uno de los ejemplos que se me ocurre en este momento. Entonces, al final, lo que buscamos precisamente con esa búsqueda basada en patrones es que le demos la mejor utilización a todos los eventos que se generan en nuestros ambientes, desde donde vengan. Y esa es la razón de ser de una plataforma de operaciones de seguridad o de un SIEM de última generación. Entonces, ¿cuál es el primer vistazo? Tener acceso a los eventos base de una forma simple, fácil, en un lenguaje manejable, no necesariamente para una persona muy experta en regex o en lenguaje natural o en búsquedas específicas, sino más bien algo muy intuitivo. Lamentablemente acá pues no nos deja ver muy bien la resolución del proyector, pero finalmente toda la detección siempre va a apuntar a poder saber qué es lo que está sucediendo con usuarios y con entidades. Entonces, si yo soy capaz de saber qué está sucediendo con ellos, tengo una evaluación del riesgo respecto a lo que ellos están haciendo que yo pueda calificar como una actividad riesgosa, puedo establecer que existe una amenaza o que no existe una amenaza, puedo descartar un falso positivo. Entonces, ese primer vistazo consiste en revisar eventos específicos que están relacionados con la razón de ser de mi negocio. Actividad específica que de alguna manera esas personas ya están haciendo, que está registrada en los eventos, que tiene unos campos que me denotan una actividad importante, que yo puedo de alguna forma rastrear y que me puede ayudar a establecer anomalías, desviaciones, que me aleje de mi patrón normal. Porque precisamente al estar ingestando los eventos ya aprendí a saber qué es lo que es el comportamiento normal. Cuando existe algo anormal, lo analizo en contexto y en un framework completo. Entonces acá podemos utilizar filtros precisamente para establecer actividades específicas. En este caso, tenemos un ejemplo relacionado con microservicios de AWS, donde la preocupación crítica del cliente es la cantidad de decrypciones que se hacen cuando se levanta un microservicio, que es algo que se levanta por muy poco tiempo, no genera mucha huella, pero que puede estar relacionado con un proceso crítico dentro de la organización. Entonces, en este caso, nosotros podemos filtrar precisamente sin haber aplicado analítica todavía en búsqueda de un patrón, en búsqueda de una tendencia, podemos filtrar cuál es el comportamiento y cuáles son esos usuarios que más están haciendo decrypciones en un servicio específico de un Lambda en AWS. En ese sentido, ese análisis rápido que puede hacer un analista 2 en el SOC, me puede ayudar a encontrar tendencias. Y esas tendencias pueden hacer match con lo que yo puedo tener considerado de pronto en mi matriz de riesgo que debería hacer o que no debería hacer. Entonces, si estoy por encima de ese nivel permitido, ¿qué debería yo empezar a implementar? Entonces, de ese vistazo inicial, pueden hacer la famosa implementación de lo que yo considero un caso de uso. Y no es el caso de uso típico, que es una regla de detección basada en las fuentes y un estado respecto a una amenaza, sino es el caso de uso que de verdad está alineado con lo que es mi negocio. Si yo soy una empresa que estoy en el sector salud, si soy un hospital, pues de pronto para mí es importante tener cuidado con la información que se maneja respecto a las historias clínicas. Entonces, un caso de uso está relacionado con quién tiene acceso, quién no, quién se salta un protocolo y si esa información se exfiltra. Entonces, como nosotros estamos conectados al criterio de la identidad, como hacemos identificación de usuarios, construimos patrones de comportamiento de los usuarios a través de UEBA, con nombre propio podemos evaluar todo lo que sucede con ellos y al final generar
un contexto en el cual podemos saber por qué un usuario es riesgoso y no porque sea de pronto el que más alertas genera en el EDR o el que más conexiones fallidas genera en el firewall, sino porque su actividad tiende a hacer algo que va en contra de las directrices del negocio. Entonces, por eso la calificación del riesgo es un factor importante acá también. Entonces, partiendo de un vistazo inicial, partiendo de entender tendencias, de ver desviaciones, nosotros podemos construir un análisis completo y en forma automática, porque eso es lo que me permite hoy en día hacer la inteligencia artificial, machine learning, para a tiempo alertar al SOC y decir, mire, acá hay un usuario riesgoso que tiene un desvío importante en la cantidad de información que está enviando hacia su correo personal y tiene una calificación de riesgo de 95, como este es el caso. Lo mismo puede ser extendido hacia el criterio de la entidad. La entidad es un perfil digital que tiene comportamientos también, que pueden ser modelados vía Machine Learning. Entonces, en ese sentido, algunas desviaciones respecto a ese comportamiento de las entidades en muchos criterios me puede a mí ayudar a establecer muy rápidamente que algo raro está pasando. Inclusive, este primer vistazo es algo que podemos implementar en nuestras tareas de threat hunting, que es una de las actividades más importantes que debe desarrollarse dentro del SOC. Inclusive dentro de estas entidades pueden entrar nuestros dispositivos de seguridad. Hemos visto que los firewalls tienden a tener comportamientos en los cuales hay días de la semana o días del mes en los cuales la actividad de los atacantes se incrementa. La actividad de los atacantes de una geolocalización específica o de países que están clasificados dentro de la OFAC. Entonces, ¿por qué en cierto día de la semana eso se incrementa? Y así, digamos, el firewall de alguna forma rechace la conexión, genere una actividad de respuesta que precisamente no deje que haya una conexión. Eso es algo que nosotros analizamos desde el punto de vista de la persistencia. Eso le ayuda a mi SOC a saber cómo empezar a ajustar controles precisamente para contrarrestar esos efectos. ¿Qué tipo de patrones nosotros, desde el Centro de Operaciones de Seguridad, nuestro proveedor de SOC o nuestro SOC, deberíamos empezar a analizar? El más básico, el inicial, es todo aquello que se presenta en grandes cantidades. Entonces, normalmente en un día, una organización promedio puede tener miles de eventos de alta severidad que el firewall marcó como high severity. Unos que otros son informacionales. Pero el ejemplo que más fácil creo que es de procesar es ese. ¿Cuántos eventos de severidad alta se pueden presentar? ¿Y qué pasa si hay una desviación leve en alguno? ¿Y qué pasa si en alguno la acción no fue dropear, sino fue permitir? Entonces, esas sutilezas se pueden medir, se pueden detectar, se pueden seguir sobre lo que nosotros llamamos en la industria como ataques repetidos. Entonces, abramos el concepto a un intento de conexión, cosas que pasan mucho tiempo. Ese es el primer patrón que nosotros invitamos a analizar e implementar, sea cual sea la herramienta que tengan. Ataques exitosos luego de múltiples intentos fallidos. Entonces, el atacante toca todas las puertas y repite, y hay una persistencia hasta que encuentra una que puede abrir. Y el ejemplo más sencillo acá es los ataques de fuerza bruta. Hay muchos tipos de ataques de fuerza bruta. Entonces, el patrón que nosotros analizamos es cuántas veces hay un intento fallido. Entonces, es normal que haya un baseline promedio diariamente también en las organizaciones, pero ese baseline se puede incrementar. Esa cantidad de veces que intentan abrir algo se puede incrementar o se puede disminuir. Y es lo que desde la industria llamamos también ataques tipo low and slow. Entonces yo puedo disminuir, ralentizar mi actividad de ataque durante la semana para que el operador del SOC piense que es que ya no lo estoy atacando, lo estoy distrayendo. Entonces eso es lo que nosotros llamamos fuerza bruta. Y luego de que tiene éxito, ¿qué sigue después? Entonces, claro, logró abrir una puerta, se movió lateralmente, ¿sí? Ya tiene control de algo que es valioso, entonces hace un llamado a casa, hace un command control y después viene lo catastrófico para la organización. El tercer patrón que deberíamos considerar en términos de la operación de seguridad, aquellos eventos que son extraños.
las primeras ocurrencias, algo que no había pasado anteriormente. Algo que no había pasado anteriormente con una persona, algo que no había pasado anteriormente con una dirección IP, con un host, con una fuente. Volvamos al firewall. Yo nunca había registrado eventos en el firewall proveniente de, no sé, de Rusia. Pues eso es algo que puede ser normal, alguien está tentando la red, pero ¿qué viene después? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué otra actividad me está diciendo el firewall que se presentó o los otros elementos, el WAF? Entonces, esas cosas que podemos considerar extrañas que sugieren un cambio repentino de comportamiento. El cuarto patrón está relacionado con campos numéricos, aumentos excesivos, lo que en la industria conocemos como spike. Entonces, esos patrones se pueden medir en términos del volumen, de la frecuencia, de la cantidad, muy relacionados, por ejemplo, con la exfiltración de datos, donde yo puedo medir cuál es el promedio normal de una persona de sacar correos. Y hay empresas que dicen, mira, yo permito que saquen correos a su correo personal o que saquen correos vía Drive, está bien, pero ¿qué pasa si hay una desviación muy alta? ¿Eso qué significa? ¿Y cuál es la relación de esa desviación alta con otro tipo de actividades que se pueden considerar maliciosas y que pueden hacer parte de una cadena de amenaza? Entonces, esos aumentos excesivos son otro patrón que deberíamos medir. Cambios de comportamiento respecto a los pares. Entonces, ahí ese es un elemento muy importante que siempre que evalúen una solución de WEVA, de análisis de comportamiento de usuarios y entidades, no puede faltar análisis de pares y grupos. Dentro de todas las organizaciones existen grupos cohesivos respecto a la actividad, respecto a los roles, respecto a las responsabilidades. En el área financiera todos manejan el mismo set de aplicaciones. En el área de desarrollo todos hacen el mismo tipo de actividades, entonces un área de desarrollo es normal que hagan escaneo de puertos, entonces los tengo que sacar precisamente de esa lista negra de escaneo de puertos. Y ese es un comportamiento cohesivo. Inclusive existen comportamientos cohesivos entre personas que no son de la misma área. Por ejemplo, los líderes de grupo primario. Entonces, en unos grupos primarios tienen acceso a cierta documentación, a ciertos repositorios, y eso los hace cohesivos así uno sea del área de ventas y el otro sea del área de mercadeo. Entonces, si yo puedo detectar el cambio de comportamiento de uno respecto a los otros, es un calificador de riesgo importante. Es un patrón que me puede decir, mire, esta persona se está desviando porque está cometiendo una infracción porque es descuidado o porque precisamente va a hacer algo malo, ¿sí? O porque pues, cayó en la trampa, por ejemplo, de un phishing. Pero hay una desviación respecto a un grupo. Una persona que esté utilizando mal el CRM, por ejemplo, que se esté volando algunas políticas de la utilización del CRM que no pueden ser controladas, no pueden ser implementadas precisamente por los controles habituales. Está abierto, pero la gente sabe que esto no lo puede hacer. Entonces, si una persona se desvía frente a los pares, eso es algo que yo puedo medir. Una persona que, por ejemplo, tenga acceso a la base de datos y borre los logs de auditoría, eso es un comportamiento anómalo frente al grupo. Entonces, esos son los 5 patrones que nosotros sugerimos siempre implementar como uno de los tips para tener operaciones de seguridad eficientes. Al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Con todo eso que para la organización representa un riesgo, construir un modelo de amenaza, una cadena de amenaza. Algo que tiene un inicio, un fin y que tiene varios pasos. No necesariamente, si hablamos de modelos como Mitre o CyberKillchain, no necesariamente tiene que cumplir todas las pautas, todos los pasos, en cada uno hacer match con lo que es la táctica o la técnica, no. Hay pasos que se saltan y lo hemos visto en la realidad, pero por lo menos construir ese caso de uso, ahí sí que involucra varias fuentes, que a medida que va avanzando se va aumentando el riesgo y que me permita contrarrestar esas cosas que puedo considerar un riesgo para mi organización y que no necesariamente es esa detección basada en firmas y en lo que mis dispositivos me están diciendo. No necesariamente es un ciberataque. Y aquí es donde nosotros hacemos mucho énfasis en las campañas de concientización frente a lo que es la amenaza interna. Porque todos sabemos que hay amenaza interna, pero ¿cómo la estamos implementando?
No tengo los controles, pues porque precisamente es muy difícil siempre estar al día con muchas de las políticas, todo el tema de gobierno dentro de la organización, pero por lo menos saber que puede haber vectores de amenaza interna que tienen que ser revisados y tienen que ser evaluados en términos del riesgo. Entonces, si yo estoy en capacidad de evaluar, de buscar, de implementar patrones, inclusive para mis tareas de threat hunting, yo puedo utilizar los modelos de una forma eficiente basándome en lo que me está diciendo Machine Learning, por ejemplo, y de ahí empezar a construir, acá no se ve muy bien, nuevamente lo que nosotros conocemos como una cadena de amenaza. Entonces no basarme en el evento simple, en la fuente simple, aunque hoy en día hay una fuente simple nos permite hacer correlación de 2 o 3 elementos importantes. Estamos hablando de los firewall de última generación, de los EDR, de los XDR. Ellos pueden detectar muchas cosas que pueden estar correlacionadas y ellos como fuente me pueden entregar esa información ya lista. Buenísimo. Pero entonces, ¿cómo me conecto a mi instancia cloud? ¿Cómo me conecto a mi correo? ¿Cómo me conecto a otras cosas que son importantes, a la parte de identidad? Entonces necesito crear algo como esto. El modelo de amenaza, donde yo puedo utilizar la analítica precisamente, en este caso estamos hablando de aprendizaje supervisado, para encontrar ciertas desviaciones, ciertas anomalías. Al final, los resultados me pueden decir, mire, esta persona, si tiene una desviación importante frente al deber ser, yo a ellos les permito que de pronto no se pasen de un promedio de, no sé, 50 decrypciones en un día, y eso pasa mucho en las pasarelas de pagos de los bancos. Hay microservicios que necesitan procesos de decrypción. Entonces, en este caso, esta es una persona que de pronto ese día por alguna urgencia se saltó una política, aumentó el número de decrypciones, nadie se dio cuenta y esto es un factor y un calificador de riesgo para la entidad financiera. Esto es algo que puede pasar. Entonces, de pronto salvó el día, pero de pronto no era la manera. ¿Sí? Esas son las cosas que uso como ejemplo que se pueden analizar frente a la búsqueda basada en patrones. Entonces, finalmente, si nosotros implementamos este tipo de tips y el tip de búsqueda basada en patrones es una de las razones de ser de los SIEM de última generación, podemos llegar a hacer una detección altamente eficiente. Ahí sí podemos empezar a hablar de operaciones de seguridad eficientes. Aquí me faltan muchas cositas que hacen parte de la línea de operación, es cierto. Está la parte de respuesta, está la parte de investigación, pero hablemos del día a día del Tier 1 del SOC y parte del Tier 2. Entonces, pues son personas que reciben una gran cantidad de eventos al día. Una organización de 1000 personas puede recibir más de 100.000 eventos en un día, crudos. ¿Qué hago yo con esos eventos? ¿Cómo los empiezo a procesar? Entonces ya la tecnología me está entregando estrategias para hacerlo. Entonces ya muchos elementos del perímetro, muchos elementos del endpoint me están entregando eventos correlacionados. Qué bueno, me están entregando firmas. Estoy conectado a un TPI, entonces también tengo indicadores de compromiso. Buenísimo. ¿Qué sigue? Utilizar la analítica para encontrar anomalías. Gracias, Pau. Entonces, de 100.000 eventos en un día podemos pasar a 100 anomalías. Pero esto todavía por sí no representa algo malo. No quiere decir que ahí esté pasando algo que me va a llevar la organización al caos, no. Cuando identificamos alertas reales, amenazas de alta fidelidad, cuando estas anomalías encontramos que se suscitaron actividades que realmente tienen un riesgo alto y que van en contra de la razón de ser de la organización, es cuando decimos, ok, de una gran cantidad de alertas pasé a un número manejable, finito, coherente de amenazas. Y esa es la razón de ser de las operaciones eficientes. No inundar a los chicos del SOC de alertas, porque eso genera alerta de fatiga. Es precisamente utilizar lo mejor de la analítica basados en la calificación contextual del riesgo para hacer una detección eficiente. Claro, todo lo que son alertas, todo lo que son anomalías tiene que seguir siendo analizado, porque si estamos hablando de un framework como NIST, se sugiere que debe haber corrección, que debe haber constante mejora, que debo cerrar el ciclo, que debo cerrar el gap. Entonces, claro, proporcionar herramientas e información para trabajar acá donde están las alertas, acá donde están las anomalías, pero los que están enfrentados al día a día siempre
teniendo en cuenta lo que son las amenazas de alta fidelidad generadas en tiempo real. Ya para terminar, esta es nuestra solución. Nosotros somos, como les comentaba, una plataforma que busca ser el single pane of glass de las operaciones de seguridad en una organización, en un SOC, y nuestra arquitectura puede ser modelada de alguna forma para cumplir con requerimientos de SIEM analítico, de UEBA, de XDR, de NTA. Básicamente nosotros contemplamos 3 pilares en los cuales tenemos una gestión eficiente de eventos a través de un data lake. Ese es el primero. El segundo, una plataforma 100% basada en analítica. Y el tercero, un elemento cloud SaaS con la capacidad de conectar cualquier tipo de fuente o telemetría que se presente en el ambiente de nuestros clientes. Hasta aquí la presentación. No sé si hay tiempo para un par de preguntas o si avanzamos y si algo, los esperamos en el booth. No sé si hay alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.